Ya tenemos aquí a Javier Romero, nuestro psicólogo de cabecera con la sección de Aprendiendo a Vivir. Primeramente te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Javier? Gracias, buenas tardes. Muy bien, empezando la semana y el El mes. mes, El mes también, exactamente. Marzo, tercer mes del año. Tercer, qué rápido. Muy rápido. rapidísimo. Y con esto los festejos para la mujer. Marzo es el mes de la mujer. Exactamente, exactamente. Entonces, el otro lunes vamos a estar hablando de eso. Ah, bien. Ah, bueno, Pues pero ya ha entrado el mes, ¿no? por lo Sí. pronto hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con el ego contra la inteligencia emocional. Pero para despejar las dudas, porque a veces hablamos del ego, pero realmente no sabemos bien qué es el ego. A ver, despéjanos un poquito las dudas ahí. Bueno, pues fíjate que hoy en día pues estamos buscando ser cada vez más competitivos en todos los terrenos, más competitivos en el trabajo y ser mejor papás, por ejemplo, también estar al pendiente de dar como un muy buen desempeño de lo que nos toca en nuestras funciones como seres humanos en cualquier terreno. Entonces, de pronto, el crecimiento que se nos está pidiendo o que hemos venido como tomando conciencia en los últimos 10 años más o menos, es el crecimiento que tiene que ver con la inteligencia emocional. Somos inteligentes para el uso de las tecnologías, sobre todo ahí por situación del 2020, de la pandemia, pues nos hemos hecho más diestros, nos hemos hecho más competitivos en el uso de los artefactos de la tecnología, ¿no? Entonces, en este sentido también hemos venido desarrollando con nosotros otra serie, lo que le llamamos como habilidades blandas, la capacidad que tenemos de relacionarnos. Y el ego, justamente yendo a la pregunta que me haces, el ego es algo que me va a llevar a no tener relaciones interpersonales de una manera sana. Voy a estar fallando, voy a estar cayendo en situaciones que no me van a permitir dar como mi parte sana de toda la situación. Y una de ellas, por ejemplo, hablando del ego y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, repito, es algo que vamos a estar llamados a crecer en el manejo de nuestra capacidad para resolver efectivamente y afectivamente nuestros asuntos sin ver nuestras emociones, a nuestros sentimientos, verlos como un obstáculo. Sin verlos como un obstáculo nos van a llevar a fluir, a sentir y resolver y enfrentar de una mejor manera. El ego nos va a evitar todo esto. El ego es esta parte inmadura que tenemos, ¿sí? Un ejemplo, los niños por excelencia en todo el mundo, los niños por su misma eh, pues escaso tiempo que tienen en el mundo, en el planeta, pues todavía no han desarrollado la capacidad para dominar su ego. Es decir, ellos se perciben como el centro del universo y todo lo que sucede o no sucede, y haces así como recordando a tu niña, ¿no? Sí. Los papás estarán así como más ubicando en este momento en lo que me refiero con el ego, porque lo hemos reflejado típicamente en los niños. Sin embargo, el ego no es exclusivo de los niños. Podemos tener 15 años, 20 años de edad, 30, 40, 50 años de edad y todavía estar con un ego suficientemente grande como para evitar que nosotros solucionemos de manera eficaz nuestros asuntos de adultos. Primero, nos sentimos ofendidos porque creemos que somos el centro del universo. Nos tomamos las cosas personal. Cuando esto está ocurriendo en un adulto, entonces es necesario revisar el ego. No todo lo que sucede en el mundo tiene que ver contigo, para tu detrimento o para algo en contra tuya. Entonces de pronto podemos encontrarnos en la vida personas que se están ofendiendo porque me saludó, porque no me saludó, por redes sociales, porque le dio like o no le dio me encanta, o no le dio, o no me pela, o no me habla. O me pela más. Exacto, ¿y cuántas veces hemos encontrado a alguien un comentario de que hey, estás en línea y no me saludas? Esto es un ejemplo de cómo de pronto me siento el centro del universo cuando en realidad Pero en ese sentido yo creo, el ego, no, digo, es pregunta, el ego es hasta inconsciente, ¿no? el ego es algo que está con nosotros de manera inconsciente. El ego no nos damos cuenta, como muchos asuntos de nuestra vida, siempre está Jesús con nosotros y no nos damos cuenta, y de esto es importante hablarlo, pues, para que Claro. nos vayamos identificando. Oye, Javi, pero en ese sentido, a ver, ¿es importante cierta dosis de ego también en un ser humano?
Estamos hablando de una autoestima en dado caso. O sea, la línea es muy delgadita, ¿no? Entre el ego y la autoestima. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando dejo de ver a los demás y me sitúo como ese centro de universo que ahorita comentábamos y mis necesidades son únicas o son las más importantes y las necesidades de los demás. O sea, ahí se deja de convertir en autoestima y se convierte en ego. Cuando ya empieza a ver uno así las cosas. En una perspectiva lineal de la evolución hablamos de un ego, como nacemos con un ego y morimos con un ego. Aquí el asunto es que vayamos como calibrando para ir bajando como esta intensidad de reclamo de muchos asuntos para poder cultivar una sana autoestima, que es la sana relación que tengo conmigo mismo. Si no, pues esto se convierte como... Hay un tema muy interesante de papás que es hablar del hijo tirano. ¿Qué es el hijo tirano? El hijo que no creció en esa evolución del ego y que todo el tiempo está buscando y demandando todo por nada. Y se convierte en un adolescente tirano que no le importa nada y es un verdadero dolor de cabeza. Es un verdadero problema y esto mucho tiene que ver con el ego y está alimentado por los papás porque le hacen ver, le hacen sentir, le hacen creer, le hacen pensar que es el centro del universo y sobre eso no hay nada. ¿Y cuáles son o qué puede pasar en momento dado si ese adolescente pues se topa con pared y se da cuenta de la realidad que no es así? ¿Qué pasa? Híjole, con su persona? hay una alta frustración o una poca tolerancia a la frustración, por lo tanto es algo que le cuesta trabajo, muchísimo trabajo manejarlo porque no sabe, porque no se ha dado cuenta que en este en este mundo cohabitamos millones de seres humanos y que todos somos iguales y que todos tenemos las mismas necesidades, el mismo derecho a tener necesidades. Entonces, esto es por un lado así como en un ego muy alto y en un ego también, pero que te lleva como a estar como debajo de la cama, debajo del colchón o debajo de la mesa, en una autoestima baja, hablando de una comparación con la autoestima, es cuando hablamos de la culpa. Justamente la culpa es algo que te va a dominar y la culpa, cuando una persona ha generado un estilo de vida, un hábito de estarse sintiendo culpable porque sí, porque no, porque subió, porque bajó, porque habló, porque cayó, por lo que hizo y por lo que omitió, entonces estamos hablando de una persona altamente tóxica e intoxicada por ego. El ego es el arma del ego, la culpa, el que te sientas culpable. Saber medir la responsabilidad y saber dimensionar la corresponsabilidad de las cosas te hace situarte en una perspectiva sana de las cosas. Saber que en una relación de pareja, por ejemplo, no hay alguien culpable, hay una corresponsabilidad, una responsabilidad compartida, que lo hemos venido hablando en otros temas. ¿Saben por qué? Porque sale siempre la responsabilidad, cuando hablamos de salud mental, sale la responsabilidad de vida como un eje transversal para todos, porque conservar o tener salud mental es tener una buena noción de responsabilidad en la vida. Sí. Claro. Entonces, bueno, el ego y la inteligencia emocional. Estamos llamados los adultos a crecer en nuestra inteligencia emocional, a crecer en nuestra frustración. ¿Qué es lo que nos va a llevar a crecer en nuestra frustración de que no se den las cosas? Pues saber que hay otros factores, saber que hay otras personas, saber que hay otros mundos, hablando de seres humanos, que también están en la misma situación y que cada quien está en su batalla, cada quien está en su proceso de lucha de vida. Y que si no te habló, tal vez es porque está entretenido resolviendo sus cosas. Claro. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, evitar o cada vez buscar crecer en la inteligencia emocional. ¿Crezco en qué? Para evitar seguir sintiéndome ofendido. Crezco en empatía. La inteligencia emocional está cargada de empatía. Una persona inteligente emocionalmente es una persona que es altamente empática, que se sabe que tiene necesidades, pero que también sabe y está consciente y respeta las necesidades de los demás. En ese sentido, somos empáticos. O sea que en términos coloquiales, como se dice comúnmente, la inteligencia emocional no debe de dejar que crezcan los enanos, pues, que es el ego.
Exactamente, el ego es ese. Tiene que mantenerlo así a raya, ¿no? Fíjate Calmado. qué buena tu perspectiva. Claro, es ese enano que te va a estar Calmado, le dice, calmado ahí, tranquilo, no te me aceleres. tranquilo, o sea, menos grito y más acción. En ese sentido podemos hablar un poco de lo que es el ego y que puede estarnos quitando la posibilidad de estar creciendo en nuestra inteligencia El ego emocional. el ego embriaga, ¿no? Mucho. Y hay gente muy débil mentalmente en ese sentido y pues se consume prácticamente. Y hay gente muy adicta al ego que también le gusta exactamente. y sin saber, como Se tú dices, nutren de eso, ¿no? exactamente. Y si nos descuidamos, es decir, perdemos terreno y noción y conciencia de las cosas, podemos también darnos nuestros buenos atracones de ego, Sí. en nuestros enojos, en nuestras frustraciones, ¿sí? Entonces, aquí es un asunto que hay que estar al pendiente todos, porque no hay vacuna. No hay. No hay No hay, vacuna ok. para el ego, no hay vacuna. Si nos descuidamos, de pronto sale en erupción esa alergia y estos defectos de carácter que se asoman por justamente no tener cultivar esa humildad, esa empatía, esa perspectiva de que no soy único en la vida, en el mundo, y que pues al rato pues estoy tronando en mis relaciones con las personas que más amo. Entonces, por esto la importancia de Muy hablar interesante el tema. del ego y pues crecer, un llamado es crecer en la inteligencia emocional. Yo lo tomé así, por eso hice esa acrología, ¿no? De decir, pues, a ver, la inteligencia emocional tiene que mantener a raya el ego. Claro. Sí, no crezcan enanos, tranquilos. Exactamente. Bien, pues Así es. muy interesante y además en estos tiempos también, ¿no? En estos tiempos también tiene mucho que ver eso. Así es, en estos tiempos y yo creo que en todo tiempo cuando buscamos estar bien y fluir y ser eficientes, como empecé diciendo este tema, eficientes en todo terreno, porque nos preparamos con maestría, con doctorados, nos preparamos con ser buenos en el trabajo y todo, pero al rato ando pues tronando con la gente y puedo ser una luz en mi trabajo y de pronto en mi casa pues nada, no sucede. Sucede que estoy en conflicto conmigo, estoy en conflicto porque no sé mantener las relaciones con los demás. Cualquier persona que esté cercano a nosotros no nos va a tolerar el ego, no es algo que sea bienvenido. El ego es algo que te va a impedir la cercanía y la intimidad y el contacto con las demás personas. Perfecto, pues muchas gracias, Javier. Mucho que hablar del ego. Sí, no, bastante. ¿Dónde te pueden localizar? Mi celular 6622-565501 y en redes sociales psicólogo Javier Romero. Pues muy interesante el tema, Javier, muchísimas gracias y pues a todas las personas que nos están escuchando, ojo a tenerlo monitoreado, a tenerle un poquito de cuidado y si de pronto vemos que tenemos estas conductas, pues consultarte a ti, tú nos puedes ayudar siempre en todo momento. Claro que sí, hay un libro y lo menciono así como si quieren meterse un poquito al ego y es un libro muy sencillo, lo pueden encontrar en PDF en internet, se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. He escuchado de él, no lo he leído todavía, pero he escuchado de él. Hace unos más de 20 años, cerca de 20 años que salió y es buenísimo y habla justamente del ego y cómo calmar el ego. Y sigue siendo lo mismo que hace 20 años. Sí, es vigente. ¿Cómo no? Yo Es leí un libro de cabecera. Leí un libro de 1890 por allá de política y parece que estoy viendo la política Ni más actual. ni menos. No cambia absolutamente nada, pero Así en fin, es. la sociedad. Gracias, Javier, que te vaya muy bien. Gracias Jesús, gracias Elena. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron